Hola, vamos a hacer lo que es este programa de domótica, un programa sencillo en nuestro logo Siemens de 230 RC. Lo que tenemos que hacer ahora mismo para programarlo, simplemente tenemos aquí nosotros igualmente nuestras salidas. Tenemos lo que es el I1, I2, I3, que este no funciona bien, I4, I5, I6, I7, 8, 9, los que tengamos. Lo que tengo hasta 9. Bien, y aquí tenemos nuestras 4 salidas del Siemens, que está por ahí. Están conectados a estos pequeños pilotitos que van a 230. En el esquema simplemente vamos a editar lo que son una AND, 3 salidas y una OR, y nuestra propia salida, que en este caso va a ser nuestro pilotín. Bien, para programarlo es muy sencillo. Le tenemos que dar, a ver que no se ve la cámara, ahí. Le vamos a programar. Y si tenemos un programa anteriormente, yo recomiendo borrarlo por si hay alguna cosa parásita. Le vamos a borrar programa. Vamos a así, y se nos formateará lo que es el programa que estaría metido. Yo no tenía ninguno, pero es para enseñarlo. Le vamos a editar programa, y tenemos aquí nuestra salida, la Q1, que en nuestro caso va a ser esta S de subida de un programa anterior que hicimos el año pasado. Así que vamos aquí, movemos un poco hacia la izquierda y vemos que la línea está ahí encima. Le damos a OK. Tenemos aquí una bajada y que pone CO, de salidas comunes, que serían estas aquí. Así que nosotros le tenemos que dar hacia abajo, y esto será General Functions, o sea, lo que son funciones generales. Le damos y tenemos aquí lo que es una AND y una OR. Nosotros necesitaremos al principio la AND. Así que le damos a OK y colocamos lo que es nuestra salida analógica, que va a ser esta de aquí, que es el I3. Le damos a CO e I3. Y vamos a ir arriba del todo, le damos a OK y vamos de nuevo a General Functions. Y esta vez tenemos que coger lo que es una OR. Así que le damos a OK y escogemos nuestra salida, la salida común I1 y la salida común la I2. Y ya está el programa hecho. Le damos a escape para que se mantenga y le damos ahora mismo aquí a inicio. El programa ahora mismo está iniciado, así que tenemos que coger y vamos a empezar a colocar nuestras salidas. Según nuestro programa, vamos a mirarlo en copy porque es más entendible en este caso. Tenemos lo que es salida, o sea, la botón 1, o sea, si le damos a este no debería de funcionar. O si le damos lo que es a este o a este de aquí, más este, debería funcionar. Vamos a hacer la prueba. Vamos. 1, no hace nada, y le damos a activar ese último, haciendo el pilotito. Vamos a hacer el cambio. El programa ya está, o sea, y para pararlo simplemente tendremos que darle a escape y stop. Le podemos dar a ajustar parámetros, cambiar los nombres de la programación. Nosotros simplemente lo vamos a parar. El programa también es programable en lo que es en el logo soft Comfort. Muy bien, para meter lo que es después de tenerlo ahí en el ordenador al logo, cogemos lo que es el cable logo, lo tenemos ahí en un USB, lo conectamos y ahora tendremos que ir lo que es a la pantalla y le daremos aquí a PC Logo para pasarlo. Vamos a pasarlo nosotros. No hay que conectarlo mediante el cable Ethernet, sino que por el cable logo. Y tenemos que colocarlo en el COM7. ¿Por qué? Porque no sé. Porque en el 1 no me funcionaba. Le damos a test y dice que el test es válido. Le damos a OK. Y ahora mismo el logo nos está aquí haciendo algo. Y nos está diciendo que se está pasando el PC al logo. Aquí solamente ha aparecido una barrita. Vale, pues ahora mismo lo que es el programa ya está pasado. Podemos soltar tranquilamente el cable. Ahora si veamos lo que es inicio del programa, este se nos inicia y el programa, con lo mismo que hemos hecho antes, se nos inicia. Y si os dais cuenta, si simplemente le damos al 3, no funciona. Esto es cómo hacer una pequeña programación de programador PLC en Logo.